1:31. Iniciamos de inmediato el recorrido internacional de noticias. Compañera, por favor, adelante. Gracias, es un gusto para mí informarles, así que damos paso a este orden informativo. El gobierno federal de México informó que al menos 13 muertos y 136 heridos dejó una poderosa explosión registrada en una planta petroquímica ubicada al este del país. Y el balance podría incrementarse, dado que 13 de los 136 heridos están en estado muy delicado. La explosión tuvo lugar en la petroquímica mexicana de Vinilio, conocida como Pajaritos, y copropiedad de la estatal Pemex y de la privada Mexichem, que opera la planta. Según Pemex, fue probablemente desencadenada por una fuga. El estallido desató una enorme columna de humo tóxico y desencadenó escenas de pánico. Unos 2.000 pobladores debieron ser desalojados. El gobierno indicó que el jueves, tras constatar que no hay riesgo de contaminación, los habitantes volvieron a sus hogares. No existe ningún riesgo para la población en general, que la vida en Coatzacoalcos y en toda esta región sur del estado puede volver a su cotidianidad. En los últimos años se han registrado distintos percances en instalaciones de Pemex, ya sea por accidentes dentro de las plantas o por explosiones en ductos de gasolina perforados por grupos criminales que trafican el combustible. La cantidad de muertos por el terremoto que sacudió Ecuador el pasado sábado se elevó esta mañana a 570 en medio de la desesperación. La distribución de agua y víveres empezaba en las zonas más remotas del estado de Manabí, el más afectado. La distribución de agua y víveres empezaba en las zonas más remotas de la provincia de Manabí, la más afectada por el terremoto de Ecuador. En Manta, más de 200 voluntarios preparan raciones de alimentos y productos básicos como pañales o papel higiénico. También se reparte ropa y medicinas enviadas a través de donaciones públicas y particulares de todo el país. Dormimos en la calle, no tenemos nada, colchones, dormimos en cartones. Por favor, ayúdenos. La ausencia de lo básico comienza a irritar a la población en esta región que parece una zona de guerra. Las tareas de rescate y salvamento se mantienen entre réplicas del sismo, que ha dejado más de 500 muertos, 5.733 heridos y centenares de estructuras colapsadas. Tras visitar la zona afectada, desde Quito, el presidente presentó cálculos preliminares en dólares de los daños, pensando en una reconstrucción. Yo creo que el daño está alrededor de 3.000 millones, pero es mi percepción. Para este fin de semana tendremos una primera aproximación, pero datos definitivos en 6 semanas. Si estoy en lo cierto, eso significa cerca de 3 puntos de pérdida del PIB. Agradeció la ayuda internacional y pidió la creación de una Secretaría de Riesgos Sudamericana para atender de manera coordinada tragedias como esta. El gobierno anunció medidas económicas para enfrentar la emergencia, entre ellas el aumento en un 2% del IVA y el establecimiento de un aporte salarial obligatorio. La emergencia más grande en casi 70 años. Funciones en Carabineros de Chile se convirtió en el primer uniformado homosexual que suscribe un acuerdo de unión civil con su pareja. Que todas las personas sepan tu condición no es fácil, pero si estás con el apoyo de tu amigo, tu familia, la gente que te conoce, no hay problema. Eso ya es un peso que uno se quita encima. Este tipo de uniones se permiten desde el 22 de octubre pasado. Las organizaciones homosexuales chilenas ahora buscan establecer el matrimonio igualitario. La diferencia principal del acuerdo de unión civil respecto al matrimonio es que no contempla la posibilidad de adopción de menores. Este es un hito histórico, es un funcionario de una de las ramas de la Fuerza Armada y la policía en este caso, que está dando una muestra de coraje, de valentía y da cuenta esta unión civil de cuánto hemos cambiado el país. La normativa, aprobada tras 12 años de manifestaciones sociales y tramitación en el Congreso, constituye un hito en un país en que todavía la Iglesia Católica tiene una gran influencia y en el que el divorcio se estableció recién en 2004. La ONU comenzó una operación para evacuar a heridos y enfermos de localidades sirias sitiadas. En la localidad rebelde de Sabadani, al oeste de Damasco, el primer autobús partía con 15 jóvenes civiles y 10 ancianos.
El plan también incluía a más de 200 personas en el poblado vecino de Madaya, donde se registraron numerosas muertes a causa de hambre por el asedio durante el conflicto. Una fuente de seguridad indicó que otro colectivo con heridos salía de las localidades chiitas de Fua y Cafraya, rodeadas por los rebeldes en la provincia de Idlib. Las evacuaciones contemplan traslados de familiares de los enfermos. La libertad de prensa se deterioró en todo el mundo en el 2015 y en particular en América, que está por debajo de África según la clasificación anual de la ONG Reporteros Sin Fronteras. La mejor región para el periodismo en el mundo es Europa, justo antes de África. Por primera vez África está segundo, antes que las Américas. Los periodistas en América del Sur son frecuentemente asesinados o amenazados, y eso hace que esta región ahora esté tercera. Y al final está la región de Oriente Medio y el norte de África, la peor para la libertad de prensa en el mundo. La ONG advirtió que los indicadores de la clasificación sufrieron un deterioro en todas las regiones del mundo. Hay una gran cantidad de líderes políticos en el mundo que desarrollan una forma de paranoia. Se vuelven paranoicos por miedo e intentan intimidar a los periodistas para controlar sus países, sus sociedades, y para ello controlan al público, con medios de prensa estatales pero también en el sector privado, a veces a través de oligarcas que compran los medios de comunicación para otros propósitos que las noticias de interés público y la información. Según la ONG, la violencia institucional, la del crimen organizado, la impunidad, la corrupción y la concentración de los medios constituyen los principales obstáculos para la libertad de prensa en América Latina. En otro orden de noticias, la reina Isabel II celebra hoy su 90 cumpleaños con una reunión familiar disfrutando de la misma popularidad que casi siempre. Esta es una videografía del reinado de Isabel II. La reina británica Isabel II llegó al trono el 6 de febrero de 1952, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. La coronación tuvo lugar un año después, el 2 de junio de 1953, en la Abadía de Westminster. En el poder hace más de 60 años, ha visitado más de 116 países. La reina es la jefa de Estado que más ha viajado en la historia, a pesar de no tener pasaporte. Antes de Isabel II, su tatarabuela, la reina Victoria, había sido quien reinó durante más tiempo en el Reino Unido. Nacida en 1819, fue coronada en 1837 y permaneció en el trono casi 64 años. Ambas tuvieron reinados memorables, conduciendo al país durante épocas de grandes cambios. Sin embargo, como el Reino Unido es una monarquía constitucional, la reina debe mantenerse neutral a nivel político y no debe expresar sus opiniones personales en público. Se trata de una característica del país que fue asumida durante el gobierno de la reina Victoria. El cantante estadounidense Prince, ícono del pop e ídolo de millones de personas en todo el mundo, falleció hoy en la ciudad de Minnesota a los 57 años. Su publicista no dio detalles sobre la causa de la muerte, pero el cantante llevaba varias semanas luchando contra una fuerte gripe que lo obligó a anular varias actuaciones. El cantante alcanzó el éxito internacional en la década de 1980 gracias a discos como Purple Rain, considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Con esta triste noticia para el mundo del espectáculo finalizamos con el acontecer internacional. Los espero con más detalles lo que transcurra en esta jornada a las 6 y 9 de la noche. Gracias, Alejandra. También otro de los íconos, pero de la lucha libre femenina, también falleció ayer. Se trata de Chyna, una de las integrantes de la WWF, mujer que fue y marcó una época de las luchadoras en los escenarios estadounidenses. Vamos a regresar nosotros en unos instantes con más noticias, y estas tienen que ver con las noticias de la provincia y las reacciones que continúan luego de que el presidente llamara a los migrantes mano de obra barata. Regresamos con esto y con más en unos instantes.